Muy bien, ahora sí, conforme al calendario de lectura, vamos a Deuteronomio capítulo 32. Libro de Deuteronomio capítulo 32. Prácticamente ya hemos repasado, visto algunas enseñanzas sobre Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Deuteronomio es el último libro de la ley, el último libro del Pentateuco, como es conocido, el último libro escrito por Moisés, y prácticamente vamos a ver lo que son las últimas palabras de Moisés. Habíamos dicho en clases anteriores acerca del por qué el nombre de Deuteronomio, refiriéndose a la segunda repetición de la ley, esta nueva generación que es a la que le correspondía entrar a la tierra prometida, ahora Moisés trata con esta nueva generación, les da nuevamente la ley, les da ciertos consejos, ¿sí? Y aquí en Deuteronomio capítulo 32 vamos a ver un canto y también consejos que Moisés les da al pueblo de Israel, pues por inspiración de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículos 44 y 45. Deuteronomio capítulo 32, versículos 44 al 46, perdón, 44 al 46. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente: Entonces Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó todas las palabras de este canto al pueblo. Cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras al pueblo de Israel, ¿a quién? Al pueblo de Israel, agregó: Toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de estas instrucciones. Moisés estaba preocupado por la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Ya había convivido de cierta forma con la primera generación que salió del pueblo de Egipto, y esta generación que salió de Egipto fue una generación mala, fue una generación idólatra, fue una generación incrédula, fue una generación que realmente le hizo ver su mala suerte a Moisés. ¿Sí? Y ahora Moisés, de cierta forma, podríamos verlo ya más maduro, más consciente, ¿sí? Más entendido de lo que ya había vivido con el pueblo de Israel durante 40 años. ¿Sí? Ya prácticamente en sus últimos días de Moisés, le dice nuevamente: toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Otra vez, toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Entonces, algo que Moisés está como que haciéndolo hasta emocionalmente, es decir, las cosas con Dios son que, ¿en serio? ¿O es un juego? ¿Sí? Porque lamentablemente el pueblo de Israel había tomado hasta de cierta forma a Dios no tan en serio. De hecho, algunas semanas pasadas veíamos cómo vimos otro canto en el cual el pueblo estaba muy emocionado, ¿verdad? Muy emocional, cantándole a Dios Yahvé, diciendo en su canto que Dios los guiaba, diciendo en su canto que Dios los protegía y que Dios les proveía, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, 2 capítulos después, ya se estaban quejando con Moisés, se estaban quejando con Dios, lo estaban retando y tentando en el sentido de que la frase esa que dice Moisés, pues Dios está con nosotros, sí o no. ¿Sí? Entonces, realmente el pueblo de Israel, tristemente, vemos que en el tiempo de Moisés
no fue un buen pueblo, no fue un pueblo que adorara a Dios. Dice, toma en serio cada una de las advertencias, ¿sí? ¿Qué es una advertencia? ¿Qué se imaginan? ¿Qué es una advertencia? Un prevenir, ¿sí? Antes de que ocurra algo, o sea, tú ya sabes lo que podría pasar, ¿sí? Prácticamente no podemos decir, o Israel no puede decir, yo no sabía, ¿sí? Yo no sabía. No, no. Sé muy consciente. Por eso es que dice Moisés, toma en serio cada una de las advertencias. Tómalas en serio. Dice que te hice hoy. Y no solamente eso, sino transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. No solamente las advertencias son para ti, también esas advertencias son para quién, para tus hijos. Y como dicen otros textos, y para los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos que le siguen después de tus hijos. Prácticamente todas esas advertencias, todas estas formas de pensar, todas estas instrucciones, Dios quiere que se transmitan de generación en generación, porque son ¿qué? Advertencias, instrucciones de parte de Dios. ¿Esto qué nos hace pensar o qué tenemos que hacer? Que tenemos que leer el contexto de este texto e ir hacia atrás. Vamos a Deuteronomio capítulo 32. ¿Sí? Vamos a ver puro Deuteronomio 32 desde el versículo 1. ¿Cuáles serían las primeras advertencias que entonaron? Porque realmente es un canto, ¿sí? El capítulo 32. Dice desde el versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente: escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que te digo. Versículo 2 es interesante. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Primeramente, ¿qué es lo que está diciendo Moisés o cuál es el deseo de Moisés? Que las instrucciones o las palabras, que las enseñanzas, ¿sí? Que el discurso que está a punto de dar Moisés, ¿sí? Moisés quería que tuviesen atención, que les pudiese caer, como dice aquí, que les caiga a ustedes como lluvia. Normalmente cuando una persona está bajo la lluvia, a veces, aunque vaya para allá, se moja. Aunque vaya para acá, se moja. Aunque vaya para allá, se moja. A donde sea, se moja. Prácticamente la ilusión o la expresión que está dando aquí Moisés es de que su palabra o la palabra de Dios que ahora les quiere compartir al pueblo de Israel, ellos por todos lados pudieran ser bombardeados, por decirlo así, por la palabra de Dios, que en todo momento pudiesen ver la palabra de Dios, que en todo momento ellos pudiesen recibir, sea donde sea, pudiesen recibir la palabra de Dios en su vida. Tanto que dice que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío, ¿sí? De cada mañana que en donde el rocío y nosotros lo conocemos cuando hay cierto frío, cuando en las mañanas el mismo pasto saca un rocío, aunque no haya llovido, pero el pasto se siente mojado. En otras palabras, que ese líquido vital, el agua, siempre, siempre puede estar presente en la vida del pueblo de Israel. Es el deseo de Moisés, es el deseo de Dios que el pueblo de Israel siempre pueda tener el acceso a la palabra de Dios, que sea tan vital como el agua, ¿sí? Lo menciona como la lluvia, porque ¿de dónde viene la palabra de Dios? ¿Del suelo para arriba? No, del cielo hacia abajo. ¿Sí?
Eso es lo que trata de decir Moisés, preparando al pueblo de Israel para que entienda y comprenda la palabra de Dios. Versículo 3 y versículo 4, ahora sí menciona otras cosas, Moisés. Dice versículo 3, proclamaré el nombre del Señor, qué glorioso es nuestro Dios, ¿sí? Algo que debería de entender el pueblo de Israel, y que nunca se le tiene que olvidar, y ya alguna vez lo entonaron, es qué glorioso es nuestro Dios. Algo que el pueblo de Israel debería entender es de que ellos como pueblo, como nación santa, tenían que proclamar esa palabra, tenían que dar testimonio del Dios de Israel y tendrían que glorificarlo siempre. El primer mandamiento que Dios les dio en Éxodo capítulo 20 es: no te harás ninguna imagen que estén arriba en el cielo, etcétera, etcétera. Prácticamente no se permitía la adoración a ningún otro Dios, sino solamente al glorioso Dios de Israel. Y eso es algo, y es como veíamos hace un momento, es una advertencia que Dios le está dando al pueblo de Israel a través de Moisés, que solamente tenían que glorificar al Dios de Israel. El versículo 4 dice: Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel y nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Y como advertencia, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, como advertencia, pueblo de Israel, debes de entender que todo lo que hace Dios es justo, e imparcial. Es cierto, Dios es santo, pero también Dios imparte su justicia y es justo. No puedes decir: ay, ¿por qué Dios me está castigando? Ay, Dios, ¿por qué me está ocurriendo esto? Cuando sabes que tú mismo, o el pueblo de Israel, cuando sabes, Israel, que tú mismo eres un pecador, cuando sabes que no has hecho las cosas bien y sabes que no andas por buen camino y todavía preguntas: ¿por qué Dios permite que me ocurra esto? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Dios nunca va a hacer algo injusto. Nunca, jamás le tenemos que echar la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es justo e imparcial. ¿Sí? No es de que a ellos sí, a ellos no, a él sí salvo, a él no. No, no es. Dios es imparcial. Y dice: Él es fiel y nunca actúa mal. Porque muchas veces, igualmente, tanto el pueblo de Israel como la gente en el mundo le echa la culpa a Dios de las situaciones negativas que le pasa y piensan que Dios lo está castigando. Ay, pero ¿por qué Dios me está castigando? Ay, pero ¿por qué Dios permite que esto? Ay, pero ¿por qué Dios? Por tu maldad, a excepción que si tu situación fuera como en el caso de Job, que Job en todo el libro, en todo momento dijo: pero si yo soy santo, si yo me he portado justamente, si yo esto y todo, y aunque sus amigos le decían: no, tú eres pecador, no te hagas, te está pasando esto porque eres pecador, él estaba en su conciencia, estaba tranquilo y estaba limpio, y él mismo reconocía que no había cometido ningún pecado, una falta que ameritara lo que le estaba ocurriendo. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros entendamos, y como le dice al pueblo de Israel, Dios al pueblo de Israel: Él es fiel y nunca actúa mal. Dios jamás va a actuar en contra de nosotros de una forma mal. Sí va a imponer su justicia. Y si nosotros hacemos cosas malas y nosotros, o sea, sabiendo que somos malos, sabiendo que podemos estar haciendo algo malo y todavía decimos: ¿por qué me pasa esto? No, es hipocresía.
¿sí? Es deshonestidad de parte de nosotros. Nosotros debemos entender que Dios va a ser justo y va a impartir su justicia, ¿sí? Porque Él es justo y Él es recto. Y recto es Él, ¿sí? Nunca jamás se le puede achacar a Dios un acto de maldad en su ser. Bien, de ahí vamos al versículo 5, versículo 6. ¿Qué otra cosa como advertencia le dio Moisés al pueblo de Israel? Versículo 5 dice, pero ellos se comportaron de manera corrupta con él. ¿Qué es corrupto? ¿Qué es ser corrupto? Pregunto. ¿Eh? No ser honesto. No ser honesto. ¿Sí? No ser honesto. Pero ellos no se comportaron, voy a usar la palabra honesto, no se comportaron honestos con él cuando actúan con tanta perversión. ¿Sí? Prácticamente el pueblo de Israel, a pesar de que Dios los había sacado de Egipto, a pesar de que Dios los estaba bendiciendo, a pesar de que Dios quería tener una relación con su pueblo amado, ellos se comportaron deshonestamente con él. Ellos solamente querían las bendiciones de Dios, pero realmente su corazón estaba lejos de él. Ellos simplemente seguían en su maldad, seguían en sus perversiones. Y lo que vivió el pueblo de Israel en ese entonces no es muy diferente a lo que lamentablemente muchas personas siguen viviendo, que dicen que están con Dios, que dicen que buscan a Dios, pero que lamentablemente se comportan con Dios de una forma deshonesta. Que aquí en la iglesia son de una forma, pero allá en su casa son completamente de otra forma, ¿sí? Ya lo hemos dicho varias veces aquí en Aposento Alto, o sea, lo importante no es, ¿será importante venir a congregarse? No es tan importante venir a congregarse, no es tan importante leer la Biblia, no es tan importante orar, no es tan importante evangelizar si no eres honesto con Dios. Cuando un verdadero adorador en espíritu y en verdad para con Dios, que se porta honestamente con Dios, que es verdadero en su adoración, va a ser una persona que realmente va a entender el propósito de venirse a congregar, lo va a entender, ¿sí? Y no va a tener, perdón que lo diga, excusas tontas para decir, no me puedo congregar porque se murió mi planta o lo que sea. O sea, no va a buscar excusas tontas para no congregarse, no va a buscar excusas tontas para no leer la palabra, no va a buscar excusas tontas para no orar, no va a buscar cosas tontas para decir que no puede evangelizar, no va a poner pretextos de lo que sea para no tener una relación íntima y directa con Dios. El pueblo de Israel fue deshonesto con Dios. El pueblo de Israel seguía en sus maldades y seguía en su perversión. Tanto que después de que dice, cuando actúan con tanta maldad, hace una pregunta, ¿son realmente sus hijos? ¿Son realmente sus hijos? Y Moisés dice eso al pueblo de Israel. ¿Realmente son sus hijos? O sea, Dios es santo, Dios es fiel, Dios es amoroso, misericordioso, etcétera, etcétera. Pero ustedes, nación santa, que tienen que reflejar a ese el Dios de Israel, que lo tienen que reflejar tal y como es Él, ¿realmente están reflejando a Dios en su vida? ¿Realmente están reflejando lo que Dios ha hecho en ustedes? ¿Realmente se podrían considerar como hijos de Dios? ¿Sí? Y eso es algo que lamentablemente mucha gente no entiende. Otra vez repito, es bien fácil ser religioso. Es bien fácil, demasiado fácil. ¿Podemos engañar a la gente de la iglesia? Bien fácil, ¿sí? Tristemente, me enteré recientemente de una
de una jovencita, este, conoció a una persona en la iglesia, en su iglesia. Más bien ella ya iba en la iglesia, después llegó esta persona a la iglesia, se conocieron, según él se hizo cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Participó en el grupo de alabanza, participó en grupos de evangelismo, todo, un noviazgo un noviazgo de 2 años, ¿sí? Al término de ese noviazgo de 2 años, se casaron, ¿sí? Se casaron y desde la primera noche marital, él le dijo que según ya era cristiano, pues ya obtuve lo que quise, ¿sí? Y desde ahora te olvidas de iglesia, te olvidas de Cristo, te olvidas de esto, te olvidas de leer, te olvidas de esto y esto y esto. Cayó. No hubo ciertos filtros o cierto algo para poder visualizar que esta persona iba con esa maldad. Sí. Pero lamentablemente a veces muchos jóvenes en edad, como dicen, en edad casadera, a veces se desesperan, ¿no? O a veces en las iglesias, o hay muchos hombres, o hay muchas mujeres, y o dicen, ay, es que están bien feos, ¿no? O hay expectativas muy altas, ¿no? Tanto para los hombres como las mujeres. Hay expectativas muy altas. Entonces, ¿qué dicen? Pues yo creo que me voy a quedar a forrar Biblias porque no hay nada. Dios no me ha dado la persona indicada, ¿no? Etcétera, etcétera. Y habiendo, digamos, diría una mujer, ¿no? Diría, habiendo 3 ahí, pero es que no, Dios no me ha hecho sentir nada por él. Y pues en sus estándares de ella están muy por abajo, ¿no? Entonces, lamentablemente caen en ese tipo de trampas y lamentablemente no reflejan absolutamente que son hijos de Dios. Como dice, ¿son realmente sus hijos? Dice, son una generación engañosa y torcida. Y dice, ¿es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? ¿Es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? ¿Sí? El pueblo de Israel, cuántas bendiciones tenía de Dios. El pueblo de Israel, cuántas cosas Dios le dijo para que lo pudieran adorar y buscar. ¿Sí? Y cómo es posible que lamentablemente, inclusive hasta dentro de nuestros jóvenes, y otra vez me refiero a los jóvenes, hasta dentro de los jóvenes, sabiendo el mensaje de salvación, sabiendo las cosas de Dios, sabiendo y entendiendo la salvación, piensan que hay esperanza en el yugo desigual. Piensan que hay esperanza en que no, sí, yo lo voy a cambiar. Bueno, simplemente ayúdenme a orar por él, ¿sí? Para que Dios lo cambie y ya, pero oye, o ya estás viviendo con él, o ya te casaste con él, pero en yugo desigual. Y como dice aquí, es así como le pagas al Señor. ¿Qué no sabías que el yugo desigual no es bendecido por Dios? ¿Qué no sabías que el vivir en unión libre jamás, jamás, jamás recibirás bendición de Dios? Jamás, ¿sí? Porque estás en fornicación y jamás obtendrás bendición. Pero eso sí, oren por mi pareja, oren por él, oren por nosotros, pero no están casados, ¿sí? No es ni tu esposo, ¿sí? Y ya estás teniendo intimidad con una persona que no es tu pareja. Si realmente has entendido el mensaje de salvación, ¿realmente así le estás pagando a Dios? ¿Realmente su palabra en tu vida, qué ha sido? Como dicen, te entra por aquí, te sale por acá. Sí, lamentablemente el pueblo de Israel
así actuó con Dios y lamentablemente mucha gente en la actualidad sigue haciendo esto con Dios. Así que así es como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona que está en esas situaciones de pecado, de maldad, que comúnmente hace en su forma de pensar, siempre le va a echar la culpa a Dios. Es que Dios no me ha bendecido, es que Dios no me ha hecho eso, es que Dios no me ha permitido. ¿Cómo te va a permitir si estás en pecado? ¿Cómo te va a permitir si tú mismo estás ignorando a Dios? ¿Cómo piensas que te va a bendecir si tú mismo te estás alejando de Dios? ¿Sí? No podemos caer en estas situaciones. Seguimos adelante. Del versículo 12, nos saltamos unos versículos y otra advertencia que le hace Moisés al pueblo de Israel es en el versículo 12 al 14, dice, el Señor, Él solo lo guió. El pueblo no siguió a dioses ajenos. Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos. Lo nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. Lo alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño y también con la grasa de los corderos. Le dio de los mejores carneros de Basán y cabras, junto con el trigo más selecto. Bebiste el vino más fino, elaborado con el jugo de las uvas. ¿Qué le está diciendo ahora Moisés al pueblo de Israel? Que Dios, ¿qué es? Que Dios es su proveedor, que Dios es el que lo guía, el que lo nutre, el que lo alimenta, el que le da todo lo necesario. Pueblo de Israel, entiende esto. Lo único que necesitas es buscar a Dios honestamente, verdaderamente, porque Él es el que te guía. Él es el que te lleva por buen camino. Él es el que te muestra por dónde debes de ir. ¿Sí? Pueblo, tienes que buscar solamente a Dios y entender que Él es el que te provee, el que te alimenta y el que te guiará. ¿Sí? No es muy diferente a lo que el Señor Jesucristo en los evangelios está plasmado. Dice, ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. Y Dios sabe lo que necesitan. Entonces, no es muy diferente lo que Moisés le dice al pueblo de Israel y lo que el Señor Jesucristo muchos años después nos dice ahora nosotros como seguidores de Jesucristo. Siempre, siempre tenemos que confiar en Dios. Siempre, si vivimos de una forma honesta delante de Dios, si vivimos de una forma real con Él, nunca tenemos que desconfiar en que Dios nos provea de las cosas que necesitamos. Seguimos adelante. De ahí nos saltamos al versículo 15 al 18. Dice lo siguiente, pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado, y se burló de la roca de su salvación. Lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos, lo enfureció con sus actos detestables. Ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses de nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. Algo que ocurre lamentablemente después de que Dios provee, después de que suple las necesidades, muchas veces, ¿qué fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel? Se sintió seguro, se sintió grande y como dice aquí,
Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. Dice, todo esto casi, casi lo tengo porque me lo merezco. Todo esto lo tengo gracias a mí mismo. Todo esto lo tengo porque me he esforzado, porque tengo suerte o por lo que sea. Y lamentablemente el mundo o el mundo que se dice que de muchas personas que dicen conocer a Dios, inclusive le dan, en un principio le dan gracias, le dan honra, pero lamentablemente empieza a haber mucha soberbia, mucha altivez en los corazones de muchas personas y piensan que inclusive que hasta Dios los ama mucho más a ellos que a otros. Lamentablemente mucha gente se siente más amada por Dios, ¿sí? Porque les va bien en la vida, porque les va bien económicamente, porque les va bien en ciertas áreas de su vida. Dicen que Dios los ama mucho y que por eso les va bien, pero es algo que no entienden. Dios es fiel y Dios provee a los que realmente le buscan, ¿sí? Y cumple Dios, pero lamentablemente mucha gente, como el pueblo de Israel, dice, entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. Lamentablemente el pueblo de Israel tenía una actitud completamente mal y adversa en contra de Dios. No solamente abandonaron a Dios, sino se burlaron de la roca de su salvación. Cuando una persona dice que busca a Dios, que viene y que juega al ser religioso a la iglesia, ¿sí? Que viene a la iglesia y se mofa o con ínfulas de hasta de superioridad en el cual Dios lo bendice, etcétera, 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 se burla de Dios, se burla de nosotros cuando ella sabe muy bien que fuera de aquí se está comportando de una forma que a Dios no le agrada. ¿Sí? Está diciendo aquí, sí, yo oro, yo toco, ¿no? O yo toco, o yo oro, o yo leo, o yo hago cierta actividad en la iglesia, ¿sí? Se burla de todos nosotros, se burla de Dios, pero en su casa, allá afuera, o sigue tomando, sigue fumando, sigue de infiel con su esposa, sigue o fornicando con otras personas, etcétera. Se burla de Dios, se burla de nosotros. Versículo 16, y lo provocó a celos, a rendir culto a otros dioses. El pueblo de Israel realmente no está teniendo una buena actitud en su adoración para con Dios. Por eso Moisés le dice, te advierto que si vives de esta forma, tienes que entender que Dios va a tomar cartas en el asunto. Versículo 19 en adelante dice lo siguiente. El Señor vio todo eso y se alejó de ti. Algo que también el pueblo de Israel no entendía o no vislumbraba es de que, ay, sí, hacemos esto, estamos haciendo y deshaciendo, al fin Dios no se va a enterar, al fin Dios no nos ve, al fin Dios pues simplemente va a ser Él está por allá, nosotros por acá, nosotros podemos hacer nuestra vida como nosotros queramos. El pueblo de Israel hacía ese tipo de comentarios y también mucha gente, aún viniendo a la iglesia, aún siendo parte de nosotros, podría decir, ¿el Señor vio todo eso? O podría pensar que Dios no lo ve, que Dios no le hace nada, y dice, y el Señor vio todo eso y se alejó de ti. Siempre abogamos por el tema de Dios es amor, ¿sí? Dios siempre nos perdona. Dios siempre va a ver por nosotros, Dios siempre va a ver esto, Dios siempre va a ver lo otro, pero todo de una forma amorosa y romántica, ¿no? Siempre es nuestro escudo, nuestro argumento. Es que Dios es amor, Dios siempre me va a perdonar, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero cuando hacemos nuestras maldades o cuando una persona anda haciendo sus maldades, ¿sí? Y que no está bien delante de Dios, Dios lo ve. Dios se da cuenta de sus maldades. ¿Y qué actitud? O sea, no estamos viendo, estamos en el libro de Deuteronomio, que habla de la ley también, ¿sí? Pero no estamos viendo cosas de la ley, estamos viendo cosas en las cuales cómo Dios obra o cómo Dios es, ¿sí? Que a través de este pasaje Moisés nos está mostrando cómo es la forma de Dios. Es como si Moisés estuviera mostrándole al pueblo de Israel lo que nosotros estamos viendo, los atributos morales de Dios. Dios es así, Dios se comporta de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Moisés al pueblo de Israel? Que si tú, pueblo de Israel, así como has venido haciendo tus maldades, tienes que ver y entender que Dios se da cuenta, Dios lo ve todo y va a llegar un momento en que Dios se puede alejar de ti. Y lo ha hecho. Dios se ha alejado del pueblo de Israel y el pueblo de Israel ha sufrido las consecuencias de sus malas acciones. ¿Sí? Mucha gente piensa que hace sus maldades, puede hacer y deshacer o hasta decir, no, pues yo ya dejé de ir a la iglesia y hasta me va mejor o no me pasa nada. ¿Sí? O no me pasa nada. Pero algo que no entienden es que a lo mejor, tomando en cuenta lo que siempre cito Hebreos capítulo 12, es cierto, Dios disciplina a todo aquel que recibe como hijo, ¿sí? Pero también Dios no disciplina a quienes no son sus hijos. Entonces, si podemos estar en la postura o podemos pensar, es que, pues ya ves, deja de ir a la iglesia o voy acá o no voy allá y no pasa nada, esperando, o sea, como si desearan que les pasara algo para ver si está bien, si fueron ese día o no fueron a la iglesia, ¿sí? Entonces, pues no pasa nada. Bueno, y no te has puesto a preguntar que a lo mejor hasta ni eres hijo de Dios, por eso es de que Dios no te disciplina. Por eso Dios no te pasa nada. ¿No te has puesto a pensar? Pero eso sí, es que Dios es amor, Dios es esto, Dios es... No, si haces cosas malas, Dios, si realmente eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Sí, si haces cosas malas y no recibes disciplina, lo más seguro es de que a lo mejor ni seas hijo de Dios. Dice, el Señor vio todo eso y se alejó de ti. Dice, provocando al enojo por sus propios hijos e hijas. Versículo 20 dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan. ¿Sí? Ese Dios justo, ese Dios verdadero, ese Dios es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios al cual adoramos. Y sí, algo que muchas veces no se dice y nos enseña es de que ese Dios amoroso, ese Dios justo, también si nosotros o una persona se aleja de Dios o empieza a hablar cosas en contra de Dios o simplemente reta su santidad, reta su justicia, como dice aquí, los abandonaré y ya veremos cómo termina. Prácticamente Dios los abandona. Dios los puede abandonar. ¿Sí? Y ahí citábamos algunas semanas en el pasado cómo había esta persona a la cual Pablo dice, y yo lo enviamos a Satanás o se envía allá, se expulsa de la iglesia, como dice aquí, como si Dios los abandonara y dice, y ya verán cómo termina. ¿Sí? Pero una persona que se aleja de Dios, primeramente después de haber entendido, después de haber aprendido ciertas cosas de Dios y después se aleja, inclusive hasta siendo remilgoso con Dios, como hemos visto, Dios respeta la libertad y pues Dios dice, adelante,
haz lo que quieras. Romanos capítulo 1 dice, y como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones y deseos, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel estaba cayendo en esta situación y es una advertencia que otra vez Moisés le está diciendo al pueblo de Israel. Versículo 21, ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Y ahí es donde nosotros entramos. ¿Nosotros somos qué? Gentiles insensatos. Pues a lo mejor sí, antes de conocer de Dios, ¿sí? Éramos insensatos, ¿sí? Y Dios procuró de cierta forma, sí, tú me abandonas, pues yo te abandono. ¿No quieres ser pueblo? Pues entonces voy a buscar a alguien que sí quiera ser pueblo mío. ¿Sí me explico? O sea, Dios, y lo he dicho en otras veces, no lo vamos a ver rogándole a nadie, absolutamente nadie, para que lo busque. Simplemente va a advertir, simplemente va a hacer la invitación. Si una persona no lo quiere hacer así, no se quiere acercar a Dios, Dios no se va a ir chillando porque lo hayan despreciado. Simplemente Dios hace su justicia. No se está peleando con nadie. Siguiente parte, versículos del 26, 27, dice lo siguiente. Los habría aniquilado por completo, habría borrado hasta el recuerdo de ellos, pero temí la burla de los enemigos de Israel, quienes podrían entender mal y decir, nuestro poder ha triunfado. El Señor no tuvo nada que ver con eso. Hasta en el caso de Israel, Dios se detuvo a destruir el pueblo de Israel. ¿Sí? Sabemos que el pueblo de Israel iba a sufrir embates de sus enemigos. ¿Sí? Sabemos que el pueblo de Israel iba a sufrir las consecuencias de su pecado y que Dios iba a utilizar a pueblos enemigos para enjuiciar o dar juicio a su pueblo desobediente. ¿Sí? Pero no los podía destruir completamente, como dice aquí, porque temí la burla de los enemigos de Israel, quienes podrían entender mal y decir, nuestro poder ha triunfado, el Señor no tuvo que ver nada en esto. ¿Sí? Los enemigos de Israel podrían decir, nosotros los vencimos porque somos más fuertes que el pueblo de Israel. Nosotros los vencimos porque somos más poderosos, somos o más numerosos o lo que sea. Nosotros y nuestros dioses, podríamos sumarle ahí, fuimos los que vencimos en contra de Israel y de su Dios. ¿Sí? Por eso Dios no permitió que el pueblo de Israel fuese destruido completamente para que esos enemigos no entendieran mal las cosas, no entendieran que era por ellos, sino que Dios los estaba usando a ellos para disciplinar a su pueblo Israel. Es importante ver inclusive esas situaciones, cómo Dios piensa en eso. Entonces, también Moisés le hace esta advertencia al pueblo de Israel en el sentido de que si una nación enemiga no te desaparece completamente, pueblo de Israel, es aún ahí porque Dios está siendo fiel a su palabra, fiel a sus promesas que hizo a tus antepasados, y para que tus enemigos no piensen que es por su poder, sino porque yo no les permití que te destruyeran del todo. Versículo 28 y 29 dice, pero Israel es una nación insensata. ¿Qué será insensata? Y esto sí lo quise escribir y dice el diccionario, que una persona insensata, dice, el término insensato
se refiere a una persona que actúa de manera imprudente, irracional o sin sentido común. Se caracteriza por la falta de juicio o discernimiento en la toma de decisiones, lo que puede llevar a consecuencias negativas. ¿Sí? Una persona insensata prácticamente sus decisiones las toma mal, toma la peor decisión. Y aquí está diciendo en el versículo 28, pero Israel es una nación insensata, su gente es necia sin entendimiento. Y versículo 29 dice, ay si fueran sabios y entendieran estas cosas, ay si supieran lo que les espera. ¿Cuál era el deseo del pueblo de Dios hacia el pueblo de Israel? Que fueran sabios, entendidos, que se dieran cuenta de las cosas y de las maldades que pudieran cometer. Y vuelvo a tomar el ejemplo de los jóvenes, ¿sí? De los jóvenes que a veces se desesperan que porque no llega la mujer indicada, la señorita que no llega el príncipe azul indicado, ¿sí? Y se desesperan y empiezan a voltear al mundo, ¿sí? Pensando que a lo mejor Dios quiere que voltee allá afuera. A lo mejor Dios quiere que yo sea la pareja de esa persona que ni conoce a Dios, que no le interesa a Dios, que nunca ha querido tener nada con Dios. Pero yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar. No, 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 jóvenes, no seamos insensatos. ¿Sí? Tengamos sentido común, ¿sí? Tengamos inteligencia. Las cosas con Dios no son así. Por eso dice Moisés, las cosas con Dios, la palabra, lo que te estoy advirtiendo es, tómalo en serio. Porque si no lo tomas en serio, si no tomas en serio el consejo de Dios, no te va a ir bien. ¿Sí? No te va a ir. Y por el lado que le busques y los pretextos que busques y lo que sea, si tú no eres si tú no eres sabio y te portas de una forma insensata, no te va a ir bien. Bien, de ahí nos saltamos al versículo 34 en adelante y dice, el Señor dice, ¿acaso no estoy sellando todas estas cosas y almacenándolas en mi cofre? Refiriéndose a todas las cosas que estas naciones harían en contra del pueblo de Israel. Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen y a su debido tiempo sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. ¿Sí? Entonces, versículo 36 dice, sin duda, el Señor hará justicia a su pueblo. ¿Qué está diciendo? Que Dios, la advertencia que Moisés le está dando al pueblo de Israel es de que el Dios que ellos conocen, el Dios vivo, el Dios verdadero, siempre, siempre los protegerá, siempre los guardará y siempre será su venganza. Que no digan, ay, es que porque a él le pasa y a mí no, porque a él está pasando esas cosas y a mí no, porque a él le va mejor y a mí no. Pueblo de Israel, entiende, Dios es tu venganza, Dios es el que te cuida, Dios es el que te provee, Dios es el que siempre te llevará a salvo, pero tienes que buscarlo como ellos. Versículo 39 dice, miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida, soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Todos aquellos que puedan pensar enemigos del pueblo de Israel o inclusive hasta enemigos de nosotros, que se sienten ellos enemigos, que dijeran, ay, te voy a hacer esto y a ver si tu Dios te protege. Vas a ver, te voy a hacer esto y a ver que Dios venga y que nos demuestre que te está cuidando.
Pues de la misma forma que el mismo Dios le está diciendo al pueblo de Israel, de la misma forma nosotros también lo podríamos considerar cuando dice, yo soy el que mata. Dice, miren ahora 39, yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí. El único y verdadero Dios es el Dios de Israel, y el Dios de Israel es el Dios de la Biblia y es el Dios al cual nosotros adoramos. Sí, Dios es el que va a hacer justicia, Dios es el que siempre va a cuidar de nosotros. Versículo 40, ahora levanto mi mano al cielo y declaro, tan cierto como que yo vivo, cuando afile mi espada reluciente y comience a hacer justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a los que me rechazan. ¿Sí? A todas las personas que rechazan a Dios, Dios los va a enjuiciar, como dice aquí, y daré su merecido a los que me rechazan. ¿Sí? Muchas personas, así como los enemigos del pueblo de Israel, o hasta el mismo el pueblo de Israel, cuando se rechaza la palabra de Dios, cuando se rechaza el mensaje de Dios, también Dios imparte su justicia y es vengador. ¿Sí? Y de ahí nos saltamos nuevamente al del versículo 44 al 47, y dice lo siguiente. Otra vez dice, entonces Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó todas las palabras de este canto al pueblo. Cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras al pueblo de Israel, agregó, toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcas cada palabra de estas instrucciones. Y versículo 47 a mí realmente me impacta mucho porque dice, no son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Y algo que el pueblo de Israel tiene que entender, e inclusive hasta nosotros como cristianos, la Biblia no es cuentos de historia o cuentitos para asustarnos, o cuentitos para sentirnos románticos, o ay, que leo la Biblia pues para acercarme yo a Diosito y que Dios esté conmigo, y de una forma así espiritualoide, romanticona, ¿sí? Apacentando mi conciencia. No, estamos hablando del Dios vivo, del Dios real, del Dios verdadero. Y su palabra no la tenemos que desechar como si fuese el cuento vaquero, dirían algunos, o TV novelas. No, como dice aquí, no son palabras vacías. La Biblia, la palabra de Dios, no son palabras vacías. Y cada una de las advertencias que el pueblo de Israel estaba recibiendo por parte de Moisés, cada una de estas instrucciones la tenía que valorar, la tenía que entender, la tenía que comprender, la tenía que escudriñar, porque la palabra de Dios, y lo vemos que dice en el Nuevo Testamento, es como una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo. La palabra de Dios no son palabras vacías. ¿Qué son? Tu vida, pueblo de Israel. Y también nosotros como congregantes, como iglesia, son nuestra vida. ¿Sí? Mucho depende de nuestra forma de vivir conforme a lo que aprendemos, conforme a lo que vivamos, porque la palabra de Dios está para aconsejarnos, para guiarnos, para que Dios a través de su palabra nos dé consuelo, nos dé guía, nos dé instrucción, nos corrija, porque no son palabras vanas, es
nuestra vida de la que estamos hablando. Si yo rechazo el mensaje de salvación a través de Jesucristo, tiene una consecuencia para mi vida espiritual y voy a recibir las consecuencias del juicio eterno de parte de Dios. Pero si yo no desecho la palabra de Dios y entiendo y comprendo que lo que Dios ha plasmado en su palabra es para beneficio mío, para ayudarme a encontrar un mejor rumbo para mi vida con Él, ¿sí? Voy a vivir las bendiciones de Dios. Es algo que, como veíamos aquí, dice, pero Israel es una nación insensata, su gente es necia, sin entendimiento. Tenemos que entender que la palabra de Dios, al analizarla, al entenderla, al comprenderla, tiene que ser parte de nosotros, tiene que ser parte de nuestra forma de pensar, parte de nuestra forma de vivir, porque si nosotros hacemos un acto en contra de la palabra de Dios, en contra de su voluntad, los resultados son completamente lo contrario. Y solamente tenemos una vida. Y para Dios nuestra vida es así. Así o disfrutamos la vida con Dios o no la disfrutamos sin Dios. Y si Dios no nos permite conocerle, bueno, sí nos permite conocerle, pero si nosotros no nos acercamos a Dios de una forma honesta, realmente real, simplemente Dios, como lo hemos dicho anteriormente, también Él se alejará de nosotros y como dice, y a ver cómo te va. Dios no está obligado a bendecir a alguien que no lo busca. Dios no está obligado a bendecir a alguien que no quiere buscar a Dios. Dios no está obligado a bendecir a alguien que lo rechaza. ¿Sí? Dios no está obligado. ¿Sí? Pero nosotros, como hijos de Dios, sí estamos obligados, ¿sí? A reflejar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que nosotros pongamos atención en todas estas recomendaciones que Moisés le da al pueblo de Israel y que nosotros aún veamos y entendamos cómo es el carácter de Dios y entendamos en un conjunto la Biblia, que no son palabras vacías, sino que son nuestra vida misma. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Vamos a orar para terminar.